conforme con esta respuesta que le genera la consulta, busca, sigue buscando más abajo en el buscador y ve que en algún lugar aparece el otorrino. Entonces nos genera la consulta. Cuando llega con nosotros, este trabajo es medio viejo, pero la realidad es que las cosas no cambiaron mucho. Cuando llega la consulta con el otorrinolaringológico, se encuentra que el 97% de los otorrinos fueron consultados por disfunción olfatoria. O sea que a casi todos nos va a llegar una consulta de déficit olfatorio en nuestra práctica profesional. El 55% de estos médicos otorrinos no evaluó formalmente la alteración del olfato, y el que lo hizo, solamente un 12% lo hizo de forma rutinaria y sistemática. Con la dificultad que quizás la respuesta que encuentra el paciente no es la mejor. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, la realidad es que depende de lo que cada profesional sienta, pero puede ser que haya falta de interés. Directamente esta área de mi especialidad no la quiero desarrollar, como nos pasa a todos. Puede creerse que, puede sentir que se frustra ante la aparente falta de opciones de tratamiento, y puede creer que los pacientes tienen algún grado de afección de la esfera psicológica, que la realidad que no es un tipo de pacientes con los cuales me siento cómodo tratándolo. Todo esto vamos a ver que la mayoría de las cosas son mitos en el transcurrir de la clase. Y ahora, bueno, la pandemia del COVID-19 puso al olfato como central en la escena. Entonces, ahora tenemos que tomar una decisión. Yo creo que la incidencia de trastornos del olfato, si bien se ve que las anosmias o déficits olfatorios por COVID tienen una alta tasa de recuperación, yo creo que la incidencia de aquellos que no responden rápidamente va a aumentar la carga de esta enfermedad. Entonces tenemos que tomar la decisión, haciendo la analogía que esto es como un tren que va pasando, en quedarnos afuera de la patología olfatoria, y si lo venimos haciendo, seguir haciendo lo mismo, quedarnos al margen, o tratar de ser parte de este tren, por llamarlo de alguna forma, y transcurrir un viaje lo más cómodo y lo menos sobresaltado posible. Entonces vamos a empezar con las definiciones para tratar de hablar todos el mismo idioma. Esto surge de una publicación del Rhinology del 2017, en el cual siempre un argentino metido en todo, la doctora Graciela Soler, fue parte de ese trabajo, y fijaron los términos que es más adecuado usar, si bien cada uno puede seguir haciendo lo que mejor le parece, pero para tratar de hablar el mismo idioma, hablamos que hay déficit o alteraciones de la esfera cuantitativa, definiendo normosmia normal, hiposmia en menos, hiperosmia en más, y después que define una anosmia funcional cuando el olfato es reducido cuantitativamente en la medida que el olfato que nos sigue, que nos queda, digamos, no tiene utilidad en la vida diaria, como cuando un paciente no es cofótico, pero tiene una hipoacusia con una logo muy pobre, que la realidad es que no le sirve prácticamente para nada. Después se desglosa una anosmia específica, que es la capacidad reducida cuantitativamente para oler un olor específico. Esto se cree que es un rasgo de la normalidad, que muchas personas tienen dificultades para oler algún olor determinado. La hiperosmia, que se da en el sentido fisiológico, cuando hay saciedad frente a alguna sustancia, como un alimento, ya ese olor que primero nos abría el apetito, ahora nos lo cierra porque ya estamos saciados para ese odorante determinado. Se da también en las embarazadas, la hiperosmia, en un estado fisiológico. Y de forma patológica se ven las migrañas. Y después dos términos que hace falta detenerse un poquito: la parosmia y la fantosmia. La parosmia bueno, estas dos son cualitativas, es la disfunción cualitativa en presencia de un olor. O sea, es un olor distorsionado. El paciente olfatea
café, pero percibe que tiene olor a quemado, tiene otro olor que no es el propio de la sustancia. Y después tenemos la fantosmia. La fantosmia es la disfunción cualitativa en ausencia de un olor. O sea, el olor no está en el ambiente ni en el interior de su cuerpo, y el paciente lo percibe. Acá es donde ya el paciente, si no sabemos que puede pasar esto en la patología olfatoria, ya no nos empieza a gustar. Cuando en el interrogatorio se sienta frente nuestro y nos dice, soy el único en casa que siento olor a quemado, por ejemplo, cuando el resto de mis convivientes no lo percibe, bueno, si no estamos advertidos de que esto pasa en la patología olfatoria, podemos tildar erróneamente a ese paciente de psicótico, de que está cursando una alucinación olfatoria o algo por el estilo. No es lo más frecuente, podría llegar a pasar, pero sepamos que esto pasa. Y aparte, para ponerle nombre, tenemos que hacer una evaluación clínica, que después la vamos a ver más adelante, porque quizás es, por ejemplo, es una necrosis del cornete o fibrina en alguna parte por una úlcera amigdalina indolora, que le genera una cacosmia que no está en el ambiente, el resto no los percibe, pero en realidad es olfato normal. O sea, para definir estas cosas tenemos que terminar de hacer un examen otorrinolaringológico completo. Y después yo uso el término disosmia como para describir el común de los disturbios olfatorios, ya sea sin definirlo si es cualitativo o cuantitativo. El término que yo uso habitualmente es disosmia, para hacer las órdenes sin dar mucho detalle y ese tipo de usos. Con respecto a las vías del olfato, tenemos dos clásicas. El olfato atronasal, cuando la molécula olorosa entra por las fosas nasales para hacer contacto con el área olfatoria. Y el olfato retronasal, que es cuando por compresión de la lengua sobre el paladar se genera la olfacción por vía retronasal. Esta olfacción por vía retronasal es fundamental en el sabor. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, y los pacientes también, explicarle a los pacientes que el gusto está dado solamente por las sensaciones de dulce, salado, ácido o amargo, amargo, ácido o agrio, y un gusto que llamamos umami, y que esto es percepción gustativa. Y todo lo demás es sabor. Es fundamental que el paciente conozca esto, porque si no estamos como el dilema entre vértigo y mareo, por ejemplo en un vértigo posicional, que hasta que nos dice el paciente que el vértigo lo tuvo durante segundos, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Y bueno, esto es lo mismo. En líneas generales, la mayoría de las alteraciones del gusto, falsamente dicho gusto, son alteraciones olfatorias, pero también hay gustativas propias, puras, digamos. Vamos a hacer un pequeño repaso, un poco metiéndonos en las células, un poco en anatomía, histología. Tenemos que la sustancia olorosa va a ponerse en contacto con el moco. Es un moco que tiene características particulares, que está dado por unas glándulas, que son las glándulas de Bowman. Que no puedo poner el puntero, ahí está. Y después tenemos unas neuronas bipolares, cuyas dendritas tienen cilios, que tienen la característica de ser las únicas neuronas del cuerpo que están en contacto con el exterior, digamos, en la superficie de la mucosa. Esos cilios de sus dendritas son las que poseen los receptores para diferentes moléculas olorosas. El axón de esta neurona es la que forma el nervio olfatorio y va a atravesar la lámina cribosa para hacer la primera sinapsis en el bulbo olfatorio. Otras células de interés del epitelio olfatorio son las células basales y las células
de sostén, las células de sostén acá y las células basales estas chiquitas. Estas células basales tienen la capacidad de restaurar las neuronas olfatorias, otra característica propia del epitelio olfatorio, que son neuronas que se restituyen. Después tenemos fibras cruzadas a nivel del bulbo, ya se hace un entrecruzamiento de un lado hacia el otro de las fosas nasales. Y bueno, más en detalle, lo mismo, la glándula de Bowman, que es la encargada de generar este moco. Vamos a meternos un poquito más en la fisiología. Acá tenemos al receptor, al cual se une el odorante. Está asociado a una proteína G, con un adenilato ciclasa que cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico. Esto permite el aumento que aumente la permeabilidad de los canales de sodio, cambia el potencial de membrana y genera la despolarización de la célula, o sea, la transducción mecanoeléctrica que se va a transformar en estímulos olfatorios. Y esto, en base a esta explicación previa, tenemos diferentes tipos de disfunción. Aquí abajo la imagen del área olfatoria, que de acuerdo a la bibliografía son entre 2 y 5 centímetros cuadrados. Laterales al septum, medial al cornete inferior, al cornete medio, que también es un área de interés en cirugía, tratar de preservar el cornete medio, o dañarlo lo menos posible para que no haya ningunos líos olfatorios posteriores. Y la disfunción puede ser conductiva, o sea, puede haber una dificultad en la molécula olorosa para llegar al área olfatoria. Puede ser neurosensorial, o sea, puede haber daño en el neuroepitelio olfatorio o eventualmente en el nervio, y después ya tenemos disfunciones centrales propias del sistema nervioso central. Este es el trabajo que les decía del 2017, donde fueron incluidos una gran cantidad de países, y fijaron algunos puntos claves para la evaluación de la patología olfatoria. Uno de ellos es realizar un examen completo de cabeza y cuello, incluyendo la endoscopía nasal rígida. La evaluación subjetiva del olfato no debe llevarse a cabo de manera aislada, o sea, los test de olfato por sí mismos no permiten llegar a un diagnóstico correcto. Las herramientas para evaluación psicofísica, hablando de las olfatometrías en sí, tienen que ser test fiables y validados, y tienen que dar datos del umbral olfatorio, y lo ideal sería que aporten o identificación de olores o discriminación entre diferentes odorantes. Y la evaluación quimiosensorial debe incluir la exploración del gusto, y acá empieza a tomar fuerza el entrenamiento olfatorio, que después vamos a hablar en tratamiento, que establecía que podía ser útiles en pacientes con pérdida olfatoria de diferentes etiologías. Entonces, ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué nuestro paciente no tiene olfato? Entonces, para poder responder esta pregunta tenemos que conocer una serie de patologías y sus características principales. Por suerte se agrupan en frecuencia, pero bueno, tenemos algunas que es importante conocerlas. Cuando las clasificamos va a haber algunas en las cuales va a ser muy fácil saber que el déficit olfatorio viene por ahí. Un paciente que se golpeó la cabeza y quedó con una anosmia. Un paciente que nos dice que no tiene percepciones olfatorias, que hablando con los compañeros, con los familiares, siente algo, pero no, es difícil porque es como preguntarle a un no vidente los colores, pero es fácil en el interrogatorio darse cuenta que algo anda mal desde hace mucho. Después los daños iatrogénicos, enfermedades en cirugías nasosinusales, donde hubo alguna complicación, cirugía de base de cráneo, en el laringectomizado. Después hay otras que
son un poquito más difíciles, pero siempre digo que nos ayuda a diagnosticarla. La secundaria enfermedad rinosinusal y la posinfecciosa, los tumores, las múltiples comorbilidades sistémicas, y después hay otros que son un poquito más difíciles de diagnosticarlo y por ahí son más por exclusión que otra cosa, que también las vamos a desarrollar a continuación. Entonces, hablando de frecuencias, va a depender de las diferentes series de los trabajos que analicemos, pero la mayor cantidad de pacientes con déficit olfatorios van a tener o una disfunción postinfecciosa o una rinosinusopatía. Lo siguen las idiopáticas, que a veces están incluidas otras patologías que no llegamos al diagnóstico, las postraumáticas, los tóxicos, las congénitas y otros en este porcentaje. Pero si ven, la gran mayoría la vamos a tener en la patología postinfecciosa. Vamos a hablar de rinosinusopatías. Cuando hablamos de rinosinusopatías, hablamos de todo esto como posible causa de déficit olfatorios. Pero la etiología más frecuente de déficit olfatorios dentro de las rinosinusopatías son las sinusitis agudas y crónicas, y dentro de la patología crónica, la rinosinusitis con pólipos, la sin pólipos, y dentro de la rinitis en el orden de endoalérgica, atrófica y alérgica. Algunos datos de interés sobre rinosinusopatías, que prolongadas respuestas inflamatorias en el epitelio olfatorio da como resultado déficits sensoriales, y que en algunos casos la obstrucción de la corriente de aire contribuye al déficit sensorial, pero el papel más importante está en la afección del neuroepitelio. Uno podría pensar, o por ejemplo yo pensaba cuando empezaba a ver estos pacientes, que el déficit era conductivo, o sea que la molécula olorosa tenía dificultades para ponerse en contacto con el receptor, pero abundan los estudios que hablan que este tipo de déficit también tiene un correlato fundamental con la inflamación crónica que generan estas patologías. Entonces, tenemos el déficit conductivo, propio de esta obstrucción, de la imposibilidad del olor, de la molécula olorosa de llegar al epitelio olfatorio, y los déficits neurosensoriales que se ven justificados por la neurona olfatoria que sufre cierta atracción, daño en los receptores, remodelación del neuroepitelio, por deficiencia de las aferencias, una remodelación a mediano y largo plazo del bulbo olfatorio. Y las moléculas que actúan es el factor de necrosis tumoral alfa, aumenta, esto genera aumento de las células inflamatorias en el espacio submucoso, esto genera una transformación, una compresión axonal, y exposición a daños moleculares mediados por macrófanos. O sea, es una tormenta inflamatoria en el que sufre el neuroepitelio también, con los daños del procesamiento olfatorio. Y también se puede dar una muerte selectiva de la neurona olfatoria, ya sea por daño axonal o por compresión. Esta alteración axonal hace que pierda la conectividad central la neurona olfatoria, recordemos que es una neurona bipolar, y esto puede ser un estímulo suficiente para inducir la apoptosis de esta célula. Por suerte, esta neurona se recupera. Tiene una extraordinaria plasticidad de recuperación, pero recién va a tender a recuperarse cuando se quite el estímulo inflamatorio. Como ya sabemos, de todas las que hablamos son patología inflamatoria crónica, tenemos que hacer lo posible para darle un tratamiento que mejore la parte obstructiva y mejore toda la parte inflamatoria. ¿Cuáles son las características clínicas de esta disfunción propia de las rinosinusopatías, o sea, las rinosinusitis? Y bueno, son bastante distintivas, tienden a ocurrir gradualmente, fluctúan con el tiempo. Esta es una característica casi única
de las rinosinusopatías que fluctúan en el tiempo. O sea, el paciente hoy está mal del olfato, mañana está mejor, pasado está un poquito mejor, cambia con el tratamiento, vuelve a estar peor, se opera, le sacamos los pólipos y está mejor, al ratito está peor, o sea, tiene una fluctuación determinada. Con poca frecuencia mejora sin tratamiento, no se asocia comúnmente a parosmias o fantosmias, y estas son las características distintivas de la disfunción en las rinosinusopatías crónicas. Las alteraciones anatómicas estructurales que existen y las vemos, ya sea una sinequia, un tabique muy desviado, algún coronete medio bulloso, en líneas generales no son causa suficiente para tener afección olfatoria. Hay casos en los que sí, pero tienen que ser cosas muy, muy graves. En líneas generales no son causa de lesiones olfatorias. Ahora vamos a hablar de déficit olfatorios postinfecciosos. Cuando hablamos de postinfecciosos, hablamos de un grupo etiológico constituido por virus, bacterias, hongos, parásitos. Todos los microorganismos pueden generar déficits olfatorios. Por lejos son más frecuentes los virus, tal es así que el postinfeccioso se usa sinónimo como posviral. El déficit olfatorio en la patología postinfecciosa puede ser parcial o total. Es característico su inicio repentino, a diferencia, por ejemplo, de las rinosinusopatías, que es gradual. Puede presentar parosmias y ofantosmias, y de hecho es muy, muy frecuente que las presenten. O sea, es bastante característico un paciente con pérdida del olfato de inicio repentino y que te cuenta, o cuando vos lo interrogás, te dice que hay una parosmia y una fantosmia, es bastante predictivo de un déficit olfatorio postinfeccioso. Afecta más a mujeres, a personas de mediana y avanzada edad, y siempre existe la preexistencia de un cuadro respiratorio superior. Lo que pasa es que a veces es tan leve que en ocasiones pasa desapercibido, y esto es lo que engrosa la estadística de la patología idiopática. Pero dentro de las idiopáticas hay muchos posvirales en los cuales más vale, quizás no es un cuadro respiratorio superior, sino un germen con potencial de afección respiratoria superior que anduvo por ahí y después genera el déficit olfatorio. Con respecto a este déficit, puede ser permanente, mejora con más frecuencia que otras etiologías, después vamos a hablar dos cositas de COVID. Es infrecuente la fluctuación olfatoria, por lo general está anósmico o hipósmico de forma rápida, y puede que recupere, pero siempre va en el sentido de la recuperación. Es muy poco probable la fluctuación olfatoria. La recuperación olfatoria, ¿de qué se va a deber? De la naturaleza y el sitio del daño, o sea, cuál fue el órgano blanco de esta infección, y de la capacidad regenerativa, que como vamos a ver en los déficits del envejecimiento, se ven alterados por diferentes cosas como el paso del tiempo. Si bien la fisiopatología está en estudio, podemos hablar de que puede haber un daño del epitelio olfatorio, o también un daño directamente al sistema nervioso central, de acuerdo al tropismo de los virus, o a veces como una respuesta defensiva. Cuando hablamos del sitio de ataque de acuerdo a la recuperación, esto nos ayuda un poco a entender la fisiopatología. Cuando hablamos de altas tasas de mejoría espontánea, y bueno, el daño está en el epitelio olfatorio. Cuando la resolución es en semanas, se puede suponer que hay una respuesta inflamatoria al epitelio olfatorio, pero con preservación de las neuronas olfatorias, o sea, se inflamaron las células basales, las células de sostén, cambió la característica de secreción del moco. Es una respuesta inflamatoria que cuando cesa, el olfato empieza a funcionar bien. En cambio, si la resolución es en meses, ya podemos hablar de que hubo daño en las neuronas olfatorias,
que requieren un periodo más largo para su regeneración. Se habla de un tiempo medio de 120 días, para que la neurona se reproduzca y tenga un crecimiento axonal que permita sinapsis útiles. Entonces, en base al tiempo de recuperación, retrospectivamente podemos inferir qué fue lo que se dañó y qué fue lo que no. Siguiendo con déficits olfatorios infecciosos, cuando las aferencias se pierden, o sea, un paciente que empieza a perder olfato, por ejemplo, por un déficit conductivo o un déficit neuroepitelial, empieza a perder, o sea, empieza a dejar neuronas ociosas, y estas neuronas ociosas pueden disminuir su volumen por déficit de aferencias, y se ve que el volumen de la corteza orbitofrontal, el bulbo olfatorio, la profundidad del surco olfatorio, disminuye con la duración es inversamente proporcional a la duración de la pérdida olfatoria. A mayor tiempo de déficit olfatorio, déficit aferencial, menor es el volumen de estos elementos involucrados en el olfato. A ver si, deme un segundito. Bueno, hablando del COVID-19, bueno, ya estamos hablando todos de este receptor del AC2. Las células epiteliales respiratorias expresan como receptor esta enzima a niveles mayores que el epitelio olfatorio. Pero dentro del epitelio olfatorio, también las células basales y las células de sostén expresan este receptor. La neurona olfatoria, en principio, no expresa este receptor. Con lo cual, el alto porcentaje de recuperación espontánea se podría ver por esto que vimos anteriormente. Por una inflamación del epitelio olfatorio sin afección de la neurona olfatoria, que cuando cesa esta inflamación, empieza a funcionar nuevamente el olfato. Y también hay estudios muy interesantes que se teoriza que en los pacientes que tienen solamente anosmia, que se teoriza que es una inducción a la apoptosis que hacen las neuronas olfatorias en un esfuerzo por preservar el sistema nervioso central, dado que estas neuronas, por la sabiduría de la naturaleza, se sabe que son recuperables, o sea, sería como un fusible para evitar el desarrollo al sistema nervioso, para evitar la invasión del sistema nervioso central por este virus que podría llegar a tener un tropismo neuronal. ¿Cuál es el pronóstico de los posinfecciosos? Bueno, depende de acuerdo de diferentes trabajos, de diferentes series, de método de evaluación. Por eso es que la idea es que hablemos casi todos el mismo idioma, pero el pronóstico va entre un 30 y un 67%, y esta recuperación es en grado variable. Este pronóstico se ensombrece si las áreas de epitelio son invadidas por epitelio respiratorio, o sea, una metaplasia respiratoria del área olfatoria, si el paciente es añoso, y si hay mucha duración de la pérdida olfatoria, ya ahí se generan cambios a nivel del sistema nervioso central, de los cuales no es imposible, pero es más difícil volver. Bueno, ahí ya nos sacamos la gran mayoría de causas de los déficits olfatorios. Ahora quedan las otras. Por ejemplo, la disfunción olfatoria postraumática. Puede atribuirse a varios mecanismos, una obstrucción mecánica por inflamación, por ejemplo, un traumatismo craneofacial, una trascensión o corte de los axones de la cribosa, contusiones, hemorragias intraparenquimatosas, gliosis en áreas involucradas. Las imágenes pueden ser normales de estos pacientes cuando los intentamos estudiar, salvo traumatismos muy importantes. Clásicamente tiene un inicio repentino y es constante, no fluctuante. Se parecería más al posviral, pero bueno, tenemos el antecedente traumático, que a veces son grandes traumatismos y a veces es un paciente que se cae de la silla en la que está sentado. Y en algunos casos, si bien lo clásico es el inicio repentino, puede ser que se dé a posterior, por ejemplo, si hay un edema
cerebral que hace que las diferentes estructuras dejen de funcionar correctamente. Pero lo clásico es el inicio repentino. La recuperación acá en el pronóstico empeora y va a depender de la severidad del daño. Pasamos a disfunción olfatoria asociada a enfermedad neurológica. Bueno, cada vez hay más datos que lo relacionan. La realidad es que la comunidad neurológica todavía no lo considera como un diagnóstico que realicen, tanto en la enfermedad de Parkinson como en Alzheimer, al menos de eso es lo que a mí me consta. Y bueno, también se ven otras patologías, epilepsia, miastenia gravis, accidentes cerebrovasculares. Vamos a hablar de la disfunción olfatoria asociada a exposición a toxinas y a drogas. Hay varios. Algunos son tóxicos, otros son, por ejemplo, antibióticos de uso frecuente, como la penicilina, los macrólidos. Tienen un potencial de disfunción olfatoria asociado a tóxicos, con lo cual el diagnóstico de este tipo de patologías es un poco más difícil, pero se estima que en líneas generales, cuando cesa la administración del medicamento, mejora la función olfatoria. Y ahora esto es un repaso de las imágenes como para entender lo que viene, que está bueno para tener en cuenta el diagnóstico. Acá tenemos una resonancia. ¿Qué nos tenemos que fijar? El bulbo olfatorio, acá lo marca en amarillo, el surco olfatorio, que tiene una profundidad determinada, la cintilla olfatoria. Todo esto lo vemos, ya sea en T1 o en T2, a nivel tangencial del límite posterior de la órbita. Ven, acá tenemos la forma de medir el surco olfatorio, un T1. Un paciente, esto hay que guardarlos cuando se ven así porque es difícil encontrarlo. Acá tenemos medido del surco olfatorio, 9,28. Ven, tangencial hacia la pared posterior de la órbita. Bulbo, las cintillas, la realidad que se ve muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de disfunción olfatoria congénita. Esto existe, se da. Acá quizás no está tan tangencial, pero vemos el informe. Ahora vamos a hacer una aclaración con respecto a los informes, que no se logra identificar los bulbos olfatorios, ni los surcos. Acá tenemos... no, esta está atrás. Bueno, esta disfunción olfatoria congénita generalmente se da entre los 2 y los 16 años. Se asocia con aplasia y hipoplasia de los surcos olfatorios. Generalmente existe una anosmia funcional o hiposmia severa. A veces tienen algo de percepciones olfatorias, pero, de percepciones que se consideran olfatorias, pero la realidad es que es un déficit muy dramático. Hay afecciones genéticas, o sea, hay síndromes genéticos que cursan con afección olfatoria, el síndrome de Kallmann, el Turner y el Bardet-Bill, que cursa con polidactilia, este último. Pero lo más frecuente es que la anosmia congénita idiopática aislada, o sea, no sindrómica, y sin causa genética conocida, curse con hipoplasia o aplasia del bulbo o surco olfatorio. Para hacer este diagnóstico necesitamos la resonancia, y ahí evaluamos el bulbo olfatorio, la medición del surco olfatorio, que tiene el valor de corte de 8, 8,6, de acuerdo a la bibliografía. Después del diagnóstico de la disfunción olfatoria congénita, tenemos que hacer pedir una evaluación genética, neurológica, endocrinológica y pediátrica si llegamos a tiempo antes de los 14 años. 14, 15, de acuerdo al sistema de salud. Acá, como para tener presente, una resonancia le pedimos a un paciente y nos informa una resonancia del cerebro, si bien le especificamos que queríamos ver las áreas olfatorias, todo bien. Miramos las imágenes y la realidad que estaba raro ahí el surco olfatorio. Parecía chiquito, pero tampoco teníamos un buen corte tangencial.
entonces le pedimos una revisión, y cuando le pedimos una revisión nos llega la ausencia de ambos bulbos y tractos olfatorios, y bueno, nos informa un surco olfatorio izquierdo de profundidad reducida. Con lo cual, cuando tienen la sospecha de estos diagnósticos, traten de evaluar, de pedir el estudio correcto y no aceptar otra cosa que no sea el estudio correcto, porque las imágenes son bastante difíciles de evaluar si la impresión que nos mandan no tiene el corte correcto. Vamos con la disfunción olfatoria asociada al envejecimiento. La función olfatoria disminuye con la edad. El deterioro olfatorio está en el 62,5% de los mayores de 80 años. Es característica la conservación de lo desagradable, se presume por un tema de instinto de supervivencia, y las causas son múltiples, desde insultos previos a la disautonomía, todo lo que sabemos que nos pasa cuando vamos ganando años. El bulbo olfatorio, cuando pedimos un estudio de resonancia, tenemos que tener presente que cambia dramáticamente el tamaño de acuerdo al paso de los años. Como línea de corte 45 años, menos de 45 años es anormal si es inferior a 58 milímetros, y mayor a 45 años es anormal si es inferior al 46. Una dramática disminución del volumen con el paso del tiempo. Otras causas posibles: el daño iatrogénico, la cirugía de base de cráneo, la laringectomía, y tumores y múltiples comorbilidades sistémicas. Esto también tenemos el antecedente para darnos cuenta. Algo para decir del laringectomizado, que está, bueno, privado del flujo aéreo nasal, obviamente. Conserva la vía retronasal, y algunos autores describen una vía hemática de olfacción o traqueomática. Por lo general, la hiposmia posquirúrgica que se presenta se va recuperando progresivamente, y es fundamental la recuperación, ya que va a mejorar la nutrición y la calidad de vida de estos pacientes. Y la disfunción olfatoria idiopática la clasificamos como idiopática cuando, después de una evaluación exhaustiva, no encontramos etiología que justifique encasillarla. Entonces los centros especializados en pacientes con olfato y gusto, con déficit de olfato y gusto, hablan de un 16% de estos pacientes de déficit idiopático, y algunos de estos pueden deberse a, por ejemplo, posvirales que hayan cursado su cuadro respiratorio de forma sintomática, o alguna neurodegeneración precoz. Bueno, ahí terminamos la primera parte. Las dos siguientes son más cortitas, y bueno, queda el espacio para preguntas. Sí, acá hicieron una pregunta. Dice la doctora Mariela Valdés: buenas tardes, ¿cómo se pide la revisión por indicación de la resonancia para evaluar los bulbos olfatorios? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Por lo general, yo cuando le pido la resonancia, le pido directamente que me describa la situación de los bulbos, de los surcos, de las cintillas olfatorias. Le pido la medición del surco olfatorio y el volumen del bulbo. Se la pido sin y con contraste no es imprescindible, pero a mí me gusta tratar de ver si tiene alguna otra afección neurológica, ya que hay pacientes que los envío al neurólogo y otros, si es muy clásico, no los envío, entonces como para dar una evaluación pormenorizada. Y vos eso es lo que pedís, y después te devuelven lo que pueden o lo que quieren, y en base a eso y el análisis de la indicación de la imagen,
volvés a pedir lo mismo en este sentido. O sea, recordando, tiene que ser de cerebro, con especial interés en surcos, cintillas y bulbos olfatorios, y le puedes agregar la medición del surco olfatorio y el volumen del bulbo. En líneas generales, a veces te lo informan de forma numérica y a veces te lo informan de forma descriptiva, o sea, una disminución del aumento, un acortamiento del surco, pero en base a esto que tenemos que controlar si fue un déficit aferencial, si fue un déficit de la edad, lo ideal es hacer el pedido de esa forma. Bárbaro, muchas gracias. Y después la doctora Verónica pregunta, parámetros normales de profundidad de surco y volumen del bulbo. Bueno, lo del volumen del bulbo ya lo vimos con respecto a esto, que si es menor de 45 años, inferior a 58 milímetros, y si es mayor y es inferior a 46, se considera anormal. Con respecto al surco, depende de la bibliografía, entre 8 y 8,6 milímetros. Lo más clásico son 8 milímetros de profundidad del surco olfatorio. De todas formas, la normalidad es bastante más lejos, 9, 9 y pico. Pero eso es un poquito la medición. Bárbaro, gracias. No, por favor. Acá no sé si es una pregunta o un comentario. Dice, la anosmia y digeusia como si tomás solos en COVID. ¿Qué tan frecuente es y la recuperación? El doctor José Francisco Padilla. Sí, dame un segundito. Y la realidad es que es bastante frecuente. De hecho, se estima que hasta el 80% de los pacientes tienen más anosmia. La disgeusia, tenemos este tema de ver si realmente el paciente sabe lo que es gusto y es olfato. Con lo cual ambos son bastante frecuentes. El déficit olfatorio se ve por esto que hablamos, de la inflamación del epitelio sin afección de la neurona olfatoria. También se interpreta como un mecanismo defensivo para evitar la progresión del germen al sistema nervioso central. Y la disgeusia se interpreta porque en la cavidad oral sí se presentan estos receptores, la enzima AC2, y aparte se supone que también el virus ocupa los receptores de ácido ciálico, con lo cual hace que las moléculas gustativas se degraden más rápidamente. Esos serían la fisiopatología de la pérdida de gusto. Y con respecto a frecuencia, sí, es muy frecuente, es más frecuente anosmia, y la realidad es que está bastante sesgado por la rápida recuperación que tiene. A veces cuando llegan a la evaluación formal, por llamarlo de alguna forma, con algún tipo de olfatometría, tenemos que los resultados son mejores, o sea, el paciente tiene mejor olfato de lo que refería en los cuestionarios de autoevaluación o algunos test que se están haciendo. Eso no sabemos si está sesgado por el tiempo que fue recuperando o si porque realmente el paciente sobreestimó su patología. En este sentido, vale hacer un comentario que la doctora Cuevas y la doctora Soler están trabajando muy, muy seriamente en lo que es detección de la patología olfatoria. De hecho, tuvieron que ver en que el síntoma sea aceptado como marcador no me sale ahora la frase correcta, como marcador de casos Para el sospechosos. diagnóstico de COVID. Sí, gracias. Como marcador de casos sospechosos para el diagnóstico de COVID. Y, por ejemplo, la doctora Cuevas está trabajando con el apoyo de la Universidad de Harvard y el Hospital de Massachusetts en un test para hacer las evaluaciones de los pacientes que tienen algún síntoma compatible o que están haciendo el hisopado. Están trabajando, bueno, la realidad es que hay mucha gente de Argentina trabajando muy seriamente y muy involucrados, con muy buenos resultados en todo esto
del COVID. Bueno, Bárbaro, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, ¿Recibiste yo muchas quería, felicitaciones? me había anotado un par de preguntitas para hacerte. Hablaste de algo de postquirúrgicos, y yo quería saber por ahí, en la cirugía endoscópica nasal, o qué recomendaciones, o cuánto se puede llegar a afectar, sobre todo cuando haces grandes resecciones o resecciones de cornetes, etcétera. Bueno, perfecto. Sí, después vamos a ver en el apartado de cirugías, que de hecho hay algunas cirugías que tienen grado de recomendación para los déficits olfatorios. Pero con respecto a esta pregunta en particular, ahí estoy buscando las imágenes. La idea es tratar de conservar hasta el cornete medio, ¿no? Pero el cornete medio a veces lamentablemente lo tenemos que sacrificar. A ver por dónde anda. Acá lo tenemos. Bueno, el cornete medio, por ejemplo, acá tenemos un cornete medio bulloso, lo tenemos que sacrificar o hacer algo. La idea es sacrificar la cara meatal, porque se estima que las fibras olfatorias están en la cara septal. Y en el caso de muchas veces, algunos cirujanos que tratan para que el cornete quede centralizado y el ostium más abierto, que generan como una sinequia o una erosión de ambas caras del lomo del cornete medio, eso en principio intentar evitarlo o hacerlo en una área muy muy pequeña para no obstruir la hendidura olfatoria. Sí, eso Después, generalmente se hace cuando accidentalmente se fractura la lámina vertical, como para que no quede... Claro, sí, para que no quede móvil. Claro. Pero bueno, en líneas generales, cuando hay que resecarlo. Igual las fibras olfatorias están en el cornete superior, en el septum quedan fibras olfatorias, pero bueno, lo ideal es tratar de, en la medida de lo posible, cuando la patología así lo permita, evitar tanto las sinequias como las grandes resecciones turminales. Después otra pregunta, aparte de las congénitas, de la disminución del bulbo, la patología congénita y el envejecimiento, ¿hay alguna otra patología que te puede traer o que puedes sospechar que te trae, que donde podés ver una asimetría o una disminución del bulbo en el tamaño? Sí, todas las patologías, cuando van cayendo las aferencias, cualquiera sea la causa, desde una conductiva hasta una posinfecciosa, cuando van cayendo las aferencias, la realidad es que las estructuras neurológicas se comportan en ese sentido y van disminuyendo el volumen de las áreas tanto nerviosas como cerebrales involucradas en este sentido. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor o continuamos? Bueno, continuamos entonces. Bueno. Gracias. Llegamos, no, al contrario. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la evaluación del paciente con patología olfatoria. Bueno, la anamnesis es fundamental para alcanzar un diagnóstico. Hay que tener un equilibrio entre dejar hablar al paciente y que no nos hable toda la hora, y saber qué preguntar para orientar la patología. Es un paciente que generalmente vio varios médicos, que ya entró a Google y que viene con un grado de angustia que también es importante determinar para que el tratamiento sea lo más efectivo posible. Entonces tenemos que saber qué importancia el paciente le concede a su problemática. Por supuesto va a ser distinto, estoy clasificando solamente en base a la profesión, el olfato para un abogado que para un sommelier, pero hay veces que la preocupación es desmedida. Yo utilizo la escala visual análoga, la utilizo mucho, la utilizo en cada consulta, le explico que es completamente subjetivo y que marque desde el mínimo olor que cree que
puede percibir hasta el máximo dolor que se imagina, y lo voy comparando consulta a consulta. A veces los pacientes no se dan cuenta del progreso, y con esto van notando que tienen un cierto progreso, y los ayuda a continuar con el tratamiento, que tengan más adherencia y demás. Y después lo que utilizo, que me da bastante buen resultado, es este cuestionario de declaraciones negativas con respecto al sentido del olfato, donde tomamos como normal un valor de corte de 12,5. El paciente contesta si está de acuerdo con esa afirmación, si está en desacuerdo, y si está más de acuerdo que en desacuerdo, y viceversa. Y la realidad es que a veces nos sorprenderíamos con las respuestas que obtenemos. Bueno, ahora en este aislamiento social preventivo obligatorio, es bastante difícil algunas preguntas de las que se hacen acá, pero bueno, por ejemplo, tenemos declaraciones como que siempre estoy al tanto de mi cambio en mi sentido del olfato, debido a los cambios en el sentido del olfato me siento más ansioso que lo que solía sentir. O sea, declaraciones que uno no espera encontrar. Debido a los cambios en mi sentido del olfato, visito amigos, familiares y vecinos con menos frecuencia, me esfuerzo por relajarme, estos cambios me hacen sentir aislado, y por ejemplo, evito grupos de personas. La realidad que saquemos estos 4 meses de vida particular que tuvimos, pero la realidad es que son declaraciones que uno no esperaría encontrar, y el paciente las tiene, y bueno, si las tiene, yo a este paciente le pido una consulta de admisión con el psiquiatra, por más que haga psicoterapia, que haga lo que quiera, le pido la consulta con el psiquiatra, quien evaluará si está para seguir haciendo tratamiento psicológico o psicoanálisis, o eventualmente requiere algún medicamento. Porque un paciente con un déficit olfatorio que va a tener que hacer alguna determinada cantidad de cosas, y sumado en una depresión, no es el mejor de los panoramas. Y después, lo que hacemos todo, ¿no? Una evaluación otorrinolaringológica completa, una endoscopía nasal, por lo general con una óptica rígida, angulada, vemos más el techo que con una flexible, pero bueno, podemos usar las dos. Las imágenes, hay varias. Yo a todo paciente con patología olfatoria, a todo, ya sea que tenga una sinusitis y esté lleno de pólipos, le pido una resonancia magnética, con estas características que hablamos. Si no tiene nada a nivel cerebral, mejor. Si vemos cómo están los bulbos, cómo están los volúmenes, podemos evaluar si el paciente tiene alguna chance de recuperación, pero a todos los pacientes les pido resonancia. Y después hay resonancia magnética funcional, tomografía con emisión de positrones, otro tipo de estudios que realmente no los solicito, y no conozco a nadie que los use de forma rutinaria. Exámenes de laboratorio asociados al problema, a veces con pedido de oligoelementos, función tiroidea, vitamina B, que a veces la usamos como tratamiento, si ya está en rango no hace falta. Y después hacemos la olfatometría. La olfatometría de diferentes tipos, yo uso una, pero la realidad que lo importante no es la olfatometría, ni la olfatometría tiene que ser un limitante. Hay que hacerlo y es un dato más. Entonces, hablando de olfatometría, es una medición de la olfacción usando un conjunto de pruebas, hay distintas. La idea es que captar el umbral de olfacción y los disturbios supraumbral, o sea, la parte cuantitativa de la patología. Puede ser subjetiva u objetiva. La subjetiva, aunque imprecisa, provoca datos suficientes. Hay una respuesta se obtienen respuestas subjetivas a estímulos objetivos. Esto es tan impreciso como una audiometría tonal, o sea, es un estudio que venimos usando y seguimos usando en audiología y otología como nuestro principal caballito de batalla. Bueno, no así la olfatometría en el olfato, cuando realmente tiene el mismo poder de fiabilidad. Son respuestas subjetivas a un estímulo que se presume objetivo.
y como si esto fuera poco, las coberturas, los servicios de salud no lo cubren. Así que acá para realizar la olfatometría estamos en un problema porque las prepagas no lo conocen al disturbio olfatorio como tal, no conocen el estudio y, por ejemplo, la justicia lo indemniza a un paciente que tenga déficit olfatorio. Así que en algún momento esto se va a dar una discusión para poder incluirlo dentro del plan médico obligatorio. Pero bueno, por lo pronto cada estudio es una lucha. Bueno, los datos que pueden aportar es el umbral, la discriminación, algunos permiten la identificación y respuesta a estímulos trigeminales. Esto es bastante importante, sobre todo para los simuladores, que es una sensación que viene por otro nervio. Y con respecto a los objetivos, tenemos la olfatometría poligráfica, potenciales evocados, electroencefalograma, todos en la etapa experimental, de diseño, y ahora con un poquito más de fuerza, la electroolfatografía frente a estímulos olfatorios, todavía en el campo experimental, pero yo creo que en breve, si hay interés, se va a poder realizar. Yo particularmente hago la de Connecticut, permite en cada fosa por separado la toma de umbrales, la identificación por olores, la respuesta a estímulo trigeminal, el resultado se basa en un rango, se puede clasificar como normosmia, hiposmia leve, hiposmia moderada, hiposmia severa o anosmia. Ven, esto es lo que hablamos de anosmia funcional. El paciente tiene un valor de 0 a 1,75, o sea que algo de percepción olfatoria tiene, pero no es útil para su vida cotidiana. Y bueno, la respuesta trigeminal, que es un dato importante. Las ventajas: se puede realizar en consultorio, permite cuantificar la disfunción olfatoria, bajo costo y complejidad técnica, a veces es un poco laboriosa y larga si el paciente está con un déficit olfatorio importante, pero nos da respuestas. No hay una mejor olfatometría, todas aportan datos importantes dentro de las que hay validadas, ¿no? Esta por ahí es una de las más viejitas. Y las limitaciones que requiere la colaboración del paciente. Cuando vemos un paciente que tuvo un traumatismo del cráneo en el contexto de un accidente laboral por ART, y la realidad es que si bien es el único disponible, no es el mejor estudio para realizarla en un paciente que se presume que, digamos, si la situación viene conflictuada, no va a colaborar en la realización del estudio. También en pacientes que no tengan la capacidad mental, oligofrenias y niños pequeños. Con respecto al laringectomizado, la estrategia que usamos para evaluar el sentido del olfato es usar un corrugado desde la cánula de traqueotomía hasta la boca, con una boquilla, y el paciente inspira y percibe los olores que se le presentan por fosas nasales. Y ahí se transforma en una olfatometría casi convencional. Bueno, y ahora vamos al manejo de los pacientes. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen disturbios del olfato? A ver, no sé si hay alguna pregunta de este módulo, o seguimos. No es tan largo lo que sigue. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el chat te pusieron muchas felicitaciones. Muchas gracias. Una pregunta te hago. Hablaste de la demora en realizar la olfatometría. ¿Cuánto es que...? Y en realidad depende, es como, yo siempre trato de comparar las cosas para que sean más fáciles de explicar, y es como hacer una audiometría a un paciente hipoacúsico, o sea, hay que pasarle todos los tonos, ir bajando y buscando el umbral. A veces se demoran 30 y pico de minutos con un paciente colaborador en hacer esta olfatometría, y casi todas andan más o menos así. La otra que está bastante extendida es la VAS 24, que es de Barcelona, y también es más o menos el mismo tiempo.
Es un estudio laborioso, pero bueno, nos da una información muy, muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos entonces. Bueno. Acá hubo una pregunta, la doctora Verónica, disculpe. No, por Dice, favor. ¿en contexto de pandemia tienen algún recaudo? Sí, ahora se abrevió bastante este reposo epidemiológico hasta, corríjanme si hay algo nuevo, hasta un máximo de 10 días desde el inicio de los síntomas, como para poder terminar con ese aislamiento epidemiológico de los pacientes COVID positivos. Con respecto a todos usamos el mismo criterio, usamos una aplicación que habíamos visto, la aplicación no desde el punto de vista tecnológico, sino que habíamos usado con la doctora Ledesma, mi médica de planta, durante mi formación en el Hospital Rivadavia, que habíamos hecho un trabajo de comparación entre el Connecticut tradicional con las botellas de mover, digamos, de apretar y que salga la corriente de aire, unos papeles tester de perfumería. Y ahora, bueno, y encontramos una correlación muy, muy importante. Y ahora lo que hacemos es esterilizar los papeles tester y hacerlo en el ámbito más estéril posible para bueno, evitar contagiar al paciente. Y bueno, nosotros, el paciente va a estar sin la mascarilla, por supuesto, como en muchas partes de nuestra práctica, como por ejemplo cuando hacemos una fibroscopía. La realidad es que todavía no hay un caudal importante de estudios del olfato desde el punto de vista formales, pero bueno, se presume que van a aparecer, que van a ir apareciendo aquellos que tengan este déficit que tarde un poquito más que lo habitual. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿continuamos? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos con el paciente con alteraciones olfatorias? ¿Cómo lo manejamos? Entonces tenemos una alteración olfatoria determinada, o sea, ya sabemos que el paciente tiene un déficit olfatorio, tenemos una presunción diagnóstica, buscamos la etiología, en esto es fundamental el interrogatorio y los exámenes complementarios, y tenemos un hallazgo etiológico. Entonces, el paciente va a tener varias opciones, pasible de tratamiento, por tratamiento me refiero a tratamiento médico, se hace un tratamiento o derivación, si el tratamiento no está a cargo nuestro, como por ejemplo patología neurológica, patología estomatológica, patología neumonológica, como son las bronquiectasias. Si el paciente es pasible de rehabilitación, vamos a ver que la rehabilitación está cumpliendo un rol fundamental en lo que es el tratamiento de algunas alteraciones olfatorias, y es muy, muy, muy importante los resultados que se están obteniendo, por lo cual a veces compartimos la rehabilitación con el tratamiento. Si no es pasible ni de tratamiento ni de rehabilitación, y bueno, lo tenemos que ayudar para que el paciente obtenga la mayor satisfacción de los sentidos que le quedan, como por ejemplo cuando pasa con los anósmicos congénitos. Son pacientes que no va a poder ofrecerse en la actualidad nada nuevo, con lo cual se le da una cierta cantidad de pautas para que el paciente tenga cuidados y precauciones y disfrute un poco más o sea, no le vamos a enseñar a vivir porque el paciente ya viene viviendo así, en promedio 12, 14 años, pero a veces el golpe de saber que es algo que no lo tiene y que no lo va a poder recuperar es duro, y bueno, lo ayudamos en ese sentido. O por ejemplo un postraumático. Las pautas higiénicas y de cuidados son acordes al déficit, y bueno, yo lo veo justificado en un paciente que tiene el resto de los sentidos activos, en pacientes anósmicos y hipósmicos severos. Perdón. Entonces, vamos a hablar de los tratamientos.
Y los tratamientos están entre la brujería y la indicación médica, porque son todos fuera de la brujería en el sentido respetuoso, ¿no? Son todas indicaciones médicas fuera de prospecto. Y con las indicaciones médicas fuera de prospecto, la ANMA dice que no están prohibidas, pero son de exclusiva responsabilidad del médico tratante, quien las realiza en pleno ejercicio de su actividad profesional, basándose en su experiencia, el conocimiento científico disponible y motivado por la necesidad de brindar una respuesta a problemas de salud para los cuales no existan estándares de tratamiento o que, en caso de existir, los mismos sean de muy difícil acceso. Con lo cual, nos basamos en estudios científicos, no es la única área en donde se usan tratamientos fuera de prospecto, pero tenemos que ser precavidos y basarnos en la mejor bibliografía disponible para que la balanza riesgo-beneficio sea positiva. Entonces, dentro de los tratamientos tenemos la vitamina A local, la rehabilitación olfatoria, el ácido lipoico tióptico, la cirugía, los corticoides, ya sea sistémicos o locales, el zinc, el tratamiento psicológico, el omega 3 y la vitamina B. Y con todo este arsenal vamos a intentar mejorar y eventualmente curar al paciente con déficit olfatorio. Bueno, y lo que hablaba de fuera de prospecto, ven, la realidad es que las mejorías son en casi todo lo que le ponemos a las narices, pero los N son muy chiquitos, 49, 57, 145, ratones de laboratorio. La realidad es que hay cosas que tienen mejor evidencia que otras, ven, seguimos lo mismo. Sin oral, 58, un N de 58. Pero bueno, esto tenemos que ser nosotros protagonistas y empezar a usar y empezar a publicar, para empezar a crear fluidez en la mejoría de la evidencia, digamos. Pero bueno, por ejemplo, los corticoides son recomendados sistémicos más que tópicos, y por lo general se dice que está bien indicarlos en pacientes con disfunción olfatoria secundaria a sinusitis crónica y postraumática. Estas serían las indicaciones formales del corticoide sistémico. Hay evidencia limitada para usar los corticoides en otras causas de disfunción olfatoria, y debe tenerse en cuenta el riesgo-beneficio al prescribir estos medicamentos, y ahí va a haber pacientes en los cuales van a tener contraindicación formal para recibirlos. El citrato de sodio, esto cada vez viene saliendo más evidencia, tiene que ver con esto que mostrábamos de la nitrociclasa. Inhibe el calcio libre en el moco, inhibe la retroalimentación. Entonces el secuestro de ese calcio libre, utilizando el citrato de sodio, puede conducir a la amplificación de la señal olfatoria y la mejoría de la función. Hay trabajos, están cada vez con más números, y se supone que la mejoría olfatoria que tiene es breve, o sea, sería un paciente que se aplica un spray de citrato de sodio antes de alguna actividad en la cual necesite mejorar su olfato, como por ejemplo comer. Sí, en investigación básica, pero yo creo que en poco lo tenemos. Inhibidores de las fosfodiesterasas desde el punto de vista teórico son excelentes, pero la realidad es que no hay pruebas suficientes para apoyar su uso. Tiene un poquito más de fuerza la teofilina intranasal, pero también sigue sin salir a la luz como por una recomendación formal. El ácido lipoico, el ácido tióptico, yo particularmente lo uso en posinfecciosas, tiene mejor efecto en menores de 60 años y actúa como antioxidante celular, y la indicación formal es la polineuropatía diabética. La vitamina A también la uso, la vitamina A tópica, 10.000 unidades internacionales por día a nivel nasal, a nivel local. Pareciera que tiene que ver en la regeneración de las neuronas olfatorias.
Bueno, este trabajo tiene comparación entre los pacientes que recibieron rehabilitación olfatoria y vitamina A, mejorando post tratamiento. La realidad es que las indicaciones de rehabilitación y vitamina A van de la mano en líneas generales. Son para déficit no conductivos, ¿no? La cirugía se reserva para el tratamiento de pacientes con rinosinusitis crónica con o sin pólipos. Hay una revisión de 20 estudios que muestra que el olfato mejora después de una cirugía endoscópica funcional, pero existe una cierta dificultad metodológica por la heterogeneidad de la metodología utilizada en estos 20 estudios. Y se estima que la septoplastia o eventualmente la septorrinoplastia aún no se ha demostrado suficientemente, aunque algunos informes sugieren conducir a una mejor función. Yo creo que a todos nos pasó de un paciente que hicimos una turbinoplastia inferior y cuando termina el proceso inflamatorio nos refiere que tiene mejoría en el olfato, o sea, un paciente que no se quejaba del olfato previamente. Eso al menos a mí me ha pasado varias veces y creería que todos lo vemos, pero bueno, como para indicación por el olfato es un poco controversial. Entonces, las recomendaciones es que la cirugía endoscópica funcional para pérdida olfatoria debe llevarse a cabo en línea con las pautas exigentes. O sea, si el paciente tiene cada uno puede hacer lo que mejor crea, pero si el paciente tiene alguna dificultad obstructiva o infecciosa, yo veo bien hacer la cirugía endoscópica rinosinusal, y si ya no queda otra, como para devolverle el olfato, hay que explicarle muy bien que no es el objetivo de la cirugía, como por ejemplo cuando hacemos una meringoplastia, una timpanoplastia tipo 1, no es el objetivo que el paciente escuche mejor. Dejando esto en claro, lo podemos usar como una herramienta, tanto esto como la septoplastia también. Si bien requiere más estudios, estamos en el mismo sentido, sabiendo que raramente la patología estructural, o sea, la obstrucción estructural de la ventilación, tenga que ver en el déficit olfatorio. Con respecto a la rehabilitación olfatoria, tiene un nivel de evidencia 1B, o sea que es una recomendación A, para todo lo que son los déficits olfatorios prolongados, que le llama. Y se ve que aumenta el rendimiento olfatorio, o sea, nosotros venimos de una especialidad quirúrgica, y yo creo que la gran mayoría lo que más nos gusta es operar, pero en este caso, el que tiene mejor evidencia es la rehabilitación olfatoria. Aumenta el rendimiento olfatorio en pacientes con pérdida postraumática o posinfecciosa, aumenta las respuestas del electroolfatograma, lo cual implica que hay una plasticidad que empieza en el epitelio olfatorio, que es lo que mide el electroolfatograma, y tiene mejores resultados los esquemas de rehabilitación a largo plazo, o sea, estamos hablando de 30 meses, ¿no? Cosas largas, ¿no? Desde poquitos, desde mínimo de 4 meses hasta más adelante. Y la exposición de un olor puede modular la capacidad regenerativa en pacientes con síntomas y puede mejorar la habilidad olfatoria en pacientes sanos, como hacen por ejemplo, los sommeliers. Todas las evidencias a favor de la rehabilitación olfatoria. Hay diferentes formatos, de Hamel, de Soler, todos se basan en oler diferentes sustancias, varias veces al día, algunos con más o menos grado de dificultad para conseguir las sustancias. Este es el último que salió, que está adaptado a la pandemia, lo menos complicado posible. Por ejemplo, rosa, eucalipto y limón, y clavo de olor. Y a los 3 meses se cambia por otros, y si el paciente hay un olor determinado que quiera olfatear, se le puede incluir al protocolo. Como a algunos pacientes les cuesta adherirse al tratamiento, y bueno, yo lo que les explico que es como si el momento que perdieron el olfato le pusieron un yeso en la pierna, supongamos. Que si no hacemos el ejercicio de esa neurona olfatoria, de ese bulbo,
de ese cerebro. El día que saquemos el yeso, la pierna va a estar atrófica y bueno, el cerebro lo mismo, el cerebro va a tener todas las estructuras que estaban encargadas de llevar esas aferencias, que ya van a tener otra actividad o eventualmente van a perder su potencia de transmisión. Y en líneas generales, con eso pareciera que, o sea, con una alta motivación del paciente, pareciera que los pacientes se adhieren al tratamiento y la realidad es que los resultados son buenos. Una particularidad, el bostezo educado para el laringectomizado, tenemos que enseñarle a hacer algo que por lo general lo hacen las fonoaudiólogas, no todas. Le enseñamos una técnica que es el bostezo educado, de bajar la lengua y generar una presión negativa que permita que inspire por fosas nasales. Recuerden que el laringectomizado, toda la estructura del moco, neuroolfatoria, está todo bien. Lo que no tiene es flujo de aire. Con lo cual hay que intentar que aprenda a hacer esto para recibir estímulos y tenga una mejor calidad de vida. Recomendaciones, y con esto terminamos. Las recomendaciones son básicamente basadas en el sentido común. Con el cuidado personal, evaluar la fecha de vencimiento de lo que se consume, rotular los alimentos y productos sueltos, descartar las cosas del refrigerador que no estén aptas para el consumo, desechar la basura. Bueno, son todas cosas básicas, ¿no? En lo que es cocción, realizar la cocción usando timers, o sea, alarmas, a los pacientes que no van a recuperar, extraer máxima satisfacción de las bebidas y las comidas, defensa de color, temperatura, crocantez, usar el trigémino, el facial, o sea, todo el resto de lo que tenemos armado. Con respecto a la higiene personal, se puede caer en exceso o en defecto, tratar de generar una rutina, tener mucho cuidado en el control de heridas, sobre todo si hay alguna patología concomitante, y para higiene de terceros, lo mismo que para uno, ¿no? Y bueno, con respecto a las consultas periódicas, al odontólogo para conservar o recuperar la salud bucal, al neurólogo, es como todo, ¿no? Si yo puedo diagnosticar que fue una posviral y la resonancia está bien, y no hay mucho más, al neurólogo no lo mando. Ahora, si ya veo que es una idiopática y que puede ser un debut de una neurodegenerativa, o más aún, si tiene síntomas neurológicos, de cabeza al neurólogo, ¿no? Más vale una interconsulta de más y no de menos, pero hay veces que realmente no hace falta. El nutricionista, en el caso de que se nos venga abajo o nos aumente de peso, pacientes que se quejan mucho, que no disfrutan de la comida, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y al otorrinolaringólogo, bueno, para que nos sigan visitando y poder seguir haciendo el diagnóstico cada vez más fino. Bueno, como conclusiones, las que fuimos viendo, el déficit sensorial causa un efecto negativo en la calidad de vida, es imprescindible emplear un protocolo, o sea, para que nuestra actividad sea comparable, reproducible, es fundamental conocer las patologías para saber de qué se tratan, las opciones de tratamiento son limitadas, en casos seleccionados podemos recurrir a la cirugía, la rehabilitación olfatoria cuenta con el más alto nivel de evidencia para el postinfeccioso y el postraumático, y las pautas de cuidado es importante otorgárselas a los pacientes para que no se sientan que los dejamos solos con su dolencia sin saber qué hacer. Así que bueno, en base a este viaje que se proponía en el inicio, espero que bueno, que les haya generado la inquietud, que empiecen a animarse los que aún no lo hacen a trabajar en este sentido, y que ese tren que estábamos cómodos circulando por la patología del olfato termine con mucha gente arriba. Así que bueno, les agradezco su atención, y bueno, queda abierto el espacio para preguntas si es que las tienen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Estuvo excelente la presentación. Acá tenemos un par de preguntas. La doctora María Alejandra Amado. Buenas tardes. ¿El tratamiento con vitamina A por cuánto tiempo está recomendado? Los trabajos hablan de hasta 12 semanas, pero los más frecuentes son 8 semanas. A esa dosis
diaria, 10.000 unidades internacionales. 8 semanas de tratamiento es lo más común de encontrar. Hasta 12 se puede, se supone. Gracias. Y después la doctora Verónica Gatica, ¿vitamina A en gotas o spray? ¿Existe comercialmente en Argentina? ¿O de qué forma se solicita la preparación? No, usamos la crema corporal, por ahí la marca más cara, que tiene 500.000 unidades internacionales cada 100 mililitros. Con 2 mililitros cubrimos la dosis recomendada. Después en el exterior hay una formulación que se llama Vitadral que no tenemos acceso, que es las que escriben en la bibliografía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? No, por ahí, ¿cómo le haces o cada cuándo le haces los controles a los que están en rehabilitación? ¿O cómo los controlás, los vas controlando? Trato de hacer, una vez que ya tengo más o menos el diagnóstico hecho, hasta tanto no tengo el diagnóstico, todas las consultas que sean necesarias para que me vayan trayendo lo que yo necesito. Una vez que ya tengo el diagnóstico cerrado o eventualmente una alta presunción diagnóstica, los controlo una vez por mes. Todas las consultas, ya sea que vengan a los 3 días, le vuelvo a hacer la escala visual análoga y una vez cada 6 meses lo formalizo con la olfatometría. Pero en líneas generales el control mensual, por un tema de recetas, controles y demás. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, Caro. ¿Hay alguna otra pregunta? No, por ahora no. Bueno, agradecerte, Guillermo, la verdad que muy didáctica, muy buena el curso prácticamente que diste. Y bueno, y a todos a la doctora Rusten también, por la organización de este encuentro, bueno, y a todos los que vinieron, a todos los presentes. Veo hasta compañeros de residencia mío, Marcelo Secato, que fue compañero de residencia mío, así que un abrazo. Sí. Son todos amigos. Sí. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria, muchas gracias a todos los presentes y bueno, a su disposición para lo que necesiten en este sentido. Muchas gracias. Vale. Gracias a todos. Chao. Chao.